gracias a todas y a todos. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Quiero agradecer a los colegas del Centro de Ingeniería y Sociedad, la directora de Santander, profesora Araya, Tamara Madrigal, y también el grupo de los estudiantes. Quiero agradecerlo particularmente porque me asistieron en la preparación. Ustedes son ingenieros, se van preparando para ser ingenieros. En el curso del profesor Araya, al interno del Centro de Ingeniería y Sociedad, ustedes son ingenieros que se ocupan de ver lo que pasa en la sociedad, de ver cómo la componente humana se relaciona con las disciplinas científicas y técnicas de su carrera. Por esto mi intervención es un poco en la parte de las humanidades. Puede ser que hay cosas que ustedes conocen, puede ser que son cosas nuevas. Eso es solo una pequeña contribución para que cuando hablamos de humanidades, cuando se habla de la componente humana, tenemos que disponer de teoría, de análisis del ser humano y también metodologías. Un punto central para entrar en la componente humana es el conocimiento humano. Si queremos conocer la relación, eso lo vemos más lunes, si queremos conocer cómo se hace la relación entre el desarrollo material, donde la ingeniería tiene una importancia fundamental, y el desarrollo inmaterial, donde la educación y los otros aspectos sociales y culturales son importantes, podemos decir que la llave para entrar en esta relación son los procesos mentales. Cómo trabaja nuestra mente, cómo nuestra mente crea productos materiales, que vamos a ver que es la antropización de la Tierra. Cómo nuestra mente crea sistemas simbólicos que no se ven, que pero manejan nuestra vida. Esta parte inmaterial, intangible, ¿cómo la manejamos? Bueno, decimos que en las ciencias humanas, en las ciencias de la vida, nos ayuda mucho a entender cómo la mente que va construyendo el desarrollo material, que es parte específica de su formación, de su trabajo, cómo la mente, en el crear el desarrollo material, va creando el desarrollo inmaterial. ¿Y cómo se crea estos desarrollos inmateriales? ¿Cómo se crea la dimensión inmaterial de las sociedades, de las culturas, de la antropización? Es decir, cómo se presenta el hombre en antropizar la Tierra. Bueno, esto lo hace la mente que tenemos. Cada uno de nosotros tiene una mente que hace esta mente. Uno de los papeles fundamentales de la mente humana, que vemos una mente compleja, eso lo vamos a ver al final, es que la mente produce, crea conocimiento. Son los conocimientos que realizan la antropización de la Tierra. Son nuestros conocimientos, son las herramientas que nosotros tenemos. Y estos conocimientos, en la historia de la filosofía, en la historia de las culturas, había varias interpretaciones. ¿Qué es conocer? ¿Qué son los conocimientos?
los antiguos filósofos, por ejemplo Platón, yo hablo de la filosofía europea, él pensaba que las ideas, el conocimiento estaba fuera del cuerpo humano, de donde nació el idealismo, los estudios de las ideas que estaban fuera. Él decía estaba en hiperurano. Ahora tenemos instrumentos científicos para conocer cómo es nuestra mente, cómo nuestra mente crea conocimiento. ¿Y qué son los conocimientos? Los instrumentos científicos no son de una disciplina, son varias disciplinas que nos permiten de ver cómo nosotros conocemos, cómo nosotros producimos conocimiento. Y sobre todo, ¿qué es el conocimiento? Que el conocimiento produce saberes, ¿no? ¿Qué son los saberes de los hombres? Por esto, la teoría que yo aquí no voy a explicitar, pero que ustedes sepan, la teoría científica más avanzada de los estudios sobre los conocimientos y sobre la mente son el constructivismo. Es un enfoque que dice, como usted puede entender, ustedes son ingenieros, que la mente es una mente biológica, una mente psicológica, una mente social, una mente cultural, va construyendo saberes. Hay autores muy importantes que con la neurobiología explica esto, o no voy a hacer nombres porque si no aquí hacemos otra lección teórica. Yo quiero entrar en el tema de manera particular, la psicología del constructivismo y también la antropología del constructivismo. Y la filosofía también, la Nussbaum, que es una filósofa de los Estados Unidos, de la Universidad de Estados Unidos, él se ocupa mucho del constructivismo como valores, y aquí en Chile sabemos que usted tiene un gran maestro que es Maturana, profesor Maturana, que con Varela publicó entre muchos libros, varias contribuciones sobre la dimensión biológica y social del conocimiento, y Varela construye el arte del conocimiento, que tiene la raíz biológica y se va a distribuir con los saberes de las distintas culturas, civilidades, de los distintos individuos. Bueno, por esto el tema que quiero discutir con ustedes es que el conocimiento es fundamental para las sociedades. No hay sociedades humanas sin conocimiento. El conocimiento es talmente parte constitutiva de las sociedades que si no había conocimientos de la gente que vive en una sociedad, no se crea sociedad. Vamos a ver que todas las sociedades crean conocimientos. Que hoy estamos en una fase histórica particular, que todas las sociedades se están conectando, y por esto estamos en una situación de desafío. No somos seguros si las sociedades de ustedes, que ahora son jóvenes, cuando son adultos que trabajan, cuando llegan a la tercera edad, sus hijos, yo hablo así para decir que es un proceso largo de tiempo, si un nuevo tipo de conocimiento que está basado sobre, aquí despareció, está basado sobre un cambio de paradigma en el conocimiento, si esto va a pasar. Eso lo vamos a ver cuando ahora entramos en el tema. Pero este es un desafío. Estamos en una situación de un cambio de civilización, con un cambio profundo de paradigmas. Por esto, en nuestra reflexión tenemos tres tipos de preguntas. La primera pregunta, si queremos conocer, es decir, cuáles son las sociedades del conocimiento donde ustedes van a trabajar, porque crean desarrollo material o inmaterial con la tecnología, bueno, ahora tenemos que saber qué es ese conocimiento.
qué es el conocimiento y para entender qué es el conocimiento, qué es conocer, cómo conocemos, cuál es el proceso de conocimiento, tenemos que ver cómo el conocimiento nació de los seres humanos. Cómo el conocimiento que nosotros tenemos es un conocimiento abierto que cambia. Por eso la primera pregunta es, para definir qué es el conocimiento tenemos que mirar atrás, muy lejos. ¿Cómo nació el conocimiento? Porque lo que nosotros somos hoy, como seres humanos, es que nosotros somos la recapitulación de los conocimientos de todos los seres vivientes. Esa es la primera pregunta. Hoy yo pienso que no puedo pasar al segundo tema, lo vamos a introducir porque con el tiempo que tenemos y también para dejar el tiempo a la pregunta, quiero ver bien el primer punto. El segundo punto, que lo vamos a ver lunes, claramente significa cómo el conocimiento entra en el proceso de antropización. Aquí entendemos antropización, el proceso de humanización. Porque los seres humanos no somos seres vivientes programados que sabemos lo que pasa en nuestra vida. Cuando nace un niño, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, qué tipo de hombre, qué tipo de mujer. Si nace un perro, sabemos lo que va a hacer en la vida. Va a aprender muchas cosas el perro, si vive en la casa, si vive en la selva, si vive cerca del mar, si vive en la montaña. Pero el perro no tiene el conocimiento que tenemos nosotros. Y por esto vamos a ver cómo nuestro tipo de conocimiento entra en el proceso de antropización, al decir la forma que nosotros vamos construyendo en la historia de la humanidad de nuestras singulares particulares humanidades. Aquí lo sabemos bien, en este continente, si vamos atrás, por ejemplo, 5, 6 siglos atrás, la antropización que estaba en este continente era totalmente distinta. Había civilizaciones que nosotros llamamos precolombina, que había un sistema de civilización muy diferente. Ahora no voy a entrar en el tema de la colonización, pero eso lo vamos a ver cuando hablamos del desarrollo. Y lo que interesa en este segundo tipo de estudio, cómo los cambios de conocimiento en la historia humana han producido distintas civilizaciones. Hay una relación muy estrecha entre el tipo de conocimiento y el tipo de seres civiles en una sociedad. Civilización sale de la palabra civis, que es una palabra latina que es ciudadano. El conocimiento entra directamente en la construcción de la ciudadanía de las distintas sociedades. Cuando nosotros decimos civilización, a sentir que los hombres que van antropizando la tierra, y usted como ingeniero lo sabe bien, porque usted van cambiando con la tecnología que usted ocupa, van cambiando la situación que estaba antes de la llegada de los hombres en la naturaleza. Bueno, en este proceso de antropización, los seres humanos son ciudadanos o siervos, ciudadanos, siervos, esclavos, todo esto, según el conocimiento, dentro del conocimiento, los valores que tiene esta civilización. Es el segundo punto que nos permite de ver cómo el tipo de desarrollo cambia en relación a la civilización de una sociedad. Eso lo vamos a ver lunes. La tercera pregunta es que hoy estamos en una ciudad planetaria donde las distintas civilizaciones
de las distintas sociedades se están encontrando y se van chocando también, cómo esto está preparando, se está realizando, alguna vez adelantando el desarrollo, otra vez regresando a modelos que son pasados, se va realizando un otro tipo de civilización, de una sociedad interconectada a nivel del planeta, donde pero las diferencias a nivel regional, como puede ser los continentes, o a nivel nacional, pero también a nivel locales, entran en ese proceso de civilización planetaria. Por eso vamos a terminar esta trayectoria histórica que se presenta en el proceso de civilización que estamos viviendo, con cómo la historia no es que se repite siempre, es muy difícil hacer un análisis científico de la historia para decir, podemos prever que va a pasar esto. Esto se puede hacer, pero la historia no. Es un tipo de ciencia humana que no es exacta. Pero tenemos trayectorias. Esta trayectoria, como vamos a ver lunes, esta trayectoria, porque voy a terminar con la parte educacional, esta trayectoria pone un cambio de paradigma en el concepto de educación de los jóvenes, de los adultos, pasando de un modelo que está centrado sobre la escuela a un modelo que pasa a facilitar, a fomentar el aprendizaje y la educación en todos los ciudadanos que viven un proceso de civilización, con sus conocimientos, con las variedades de sus conocimientos. Eso lo vamos a ver. Bueno, si está claro, las tres preguntas, empezamos con la primera. Pasamos un tiempo un poco más largo, pero yo quiero que, lo hago también con mis estudiantes, yo quiero que esta oportunidad que tenemos de dialogar entre nosotros es no solo para saber lo que estamos diciendo, para que usted reflexione un poco. Por eso voy a ir un poco lento, para que ustedes puedan un poco reflexionar sobre los elementos que vamos a descubrir, que son, cuando yo estudié esta cosa, empezando hace 20 años, para mí que tenía muchas dudas sobre el conocimiento, sobre la educación, fue una revolución en mi mente. Lo estamos siguiendo con investigaciones, vamos encontrando en distintas universidades en Europa y fuera, cuáles son los investigadores que tratan este tema, porque ese es un tema central. Desarrollo, civilización, conocimiento son tres elementos de un único triángulo. Por eso uno de los tres triángulos que es conocimiento, tenemos que entenderlo bien. Si no, el otro tema del desarrollo no lo manejamos bien. Y tampoco el desarrollo se conecta con la civilización. Si tenemos un prejuicio, si no tenemos claro cuál es el poder de nuestra mente, qué hace nuestra mente, qué produce, que son los conocimientos, tenemos mucha dificultad a manejar el tema del desarrollo. Y sobre todo vamos a perder la tercera componente, que el desarrollo no debe ser una destrucción de la humanidad y de los otros seres vivientes, porque esta es nuestra realidad. Y si olvidamos esto, el desarrollo no crea civilización, no produce civilización, es decir, no participa a la expansión humana, no participa a la expresión de los seres vivientes. Bueno, ¿está claro? Bueno, concentramos en la primera pregunta. Algunos postulados me necesitan para poner un marco de reflexión. Bueno, decimos que el conocimiento, no hemos dicho que es el conocimiento, pero el conocimiento, como vamos a ver después, el conocimiento no es un producto solo de los
de los hombres y de las mujeres. El conocimiento, conocer, es parte de la vida. La vida es conocimiento. El conocimiento es vida. El conocimiento es una parte estructural de los seres viventes. Está directamente conectada con la vida, está directamente conectada con la posibilidad de vivir, de poder expresar su vida a diferentes niveles de vida. Un segundo punto, que el conocimiento, esa es una cosa maravillosa. Si usted reflexiona sobre esto, que lo que es nuestro conocimiento, lo que es nuestro potencial de conocimiento, es el resultado de la evolución de todos los seres viventes. Nosotros que estamos al punto terminal de la evolución de los seres viventes, esto no tenemos que olvidar. Porque en muchas culturas, la cultura europea, parte de la cultura europea y también de la cultura contemporánea, se olvida que nosotros existimos, nosotros conocimos, porque hay un proceso que empezó 3.000 millones y 500 millones atrás. Es una cosa impresionante que en algunos años, que podría ser 300, 400, 500 años, nosotros en esos segundos del tiempo geológico pensamos de destruir todo lo que fue el trabajo de la evolución en 3.000 millones y 500 millones de años. Por esto, este enfoque que es antropológico, pero es también un enfoque de la evolución biológica, el estudio de la evolución biológica, la evolución que son teorías, son análisis que ahora son claras, están conocidas, no tenemos dudas. Eso nos permite de ver que nosotros, en lo que somos, tenemos todo lo que es la vida y la evolución de los seres viventes. El tipo de conocimiento que nosotros tenemos es exactamente el resultado de esta evolución. Una evolución tremenda, que fue una lucha tremenda de cambio, de adaptación, de especies que desaparecieron, de especies que ganaban, de especies que cambiaban. Bueno, no tenemos que olvidar que nosotros somos lo que fue la evolución de la vida en esta tierra. Nuestro conocimiento, nuestro potencial de conocimiento, lo podemos descubrir si tenemos esta mirada larga porque nuestra vida es pequeñita, somos algunos instantes en relación al tiempo geológico. Pero nosotros vivimos algunos momentos del tiempo geológico, pero en estos algunos momentos nosotros vivimos un milagro, que en estos pocos momentos ganamos todo lo que pasó en la historia de la vida en esta tierra. Y por esto podemos decir, empezamos a entrar en el conocimiento, podemos decir que como el conocimiento está conectado con la vida, en la vida hay una evolución. Nuestra vida se nace guagua, se hace niño, joven, adulto, viejo. Tenemos una evolución de vida. También nuestro conocimiento tiene un potencial que del nacimiento hasta la última temporada de nuestra vida se puede evolucionar, se puede cambiar. Se puede. Esta es el desafío de las civilizaciones, que nosotros no estamos programados en una manera cerrada. Estamos programados biológicamente, psicológicamente, etc. Pero somos seres con sistemas abiertos, sistemas de vida abiertos, sistemas de conocimiento abiertos. Por esto todos los seres viventes tienen un potencial de conocimiento.
es que en la historia de su vida podemos ver al final, si vemos la historia de todos los seres viventes, hablamos de nosotros, al final de una vida podemos decir cómo fue la evolución de la vida de este hombre, cómo fue la evolución de la vida de esta mujer, cómo fue la evolución del conocimiento, de los saberes de esta persona. Uno dice, claro, si yo vivía a la época de los incas, o vivía a la época del Imperio Romano, los conocimientos que yo manejaba es muy distinto a lo que tenemos hoy. Eso para decir que nuestro potencial de conocimiento no está fuera de los contextos donde vivimos. Esto lo vamos a ver. Bueno, otro postulado. ¿Podemos continuar? Gracias. Ahora podemos empezar a decir qué conocimiento. El conocimiento fundamentalmente es un proceso que nos permite, en relación a todo el entorno, que podemos decir, según la ciencia semiológica, que todo el entorno para nosotros es un mundo de signos. Lo que estamos acá, el asiento, la luz, todo lo que vemos son signos. Tenemos signos virtuales también que nos permiten entrar en signos, no digo sin limitaciones, porque uno que vive en la aldea aislada en los Andes, los signos que ve son muy distintos de los signos que ustedes pueden encontrar con la tecnología y moviéndose con los cambios de desarrollo que hay en la vida. Pero estaba empezando a decir que cómo se produce el conocimiento. Se produce en el sentido que nosotros vivimos en un mundo de signos. En nuestro mover en el mundo, en el entorno, en todos estos signos, es posible solo si tenemos la posibilidad de construir, porque no son construcciones únicas, de construir significados de los signos que encontramos. Esto es decir, que si yo estoy con una persona, en relación a este tema que estamos tratando, cada uno de ustedes es un signo por mí. Pero cada persona ha un significado por mí, un otro significado para otra persona que lo conoce. Es decir, que el proceso de construcción de conocimiento es un proceso de construcción de significados de la realidad, de significados de los signos que encontramos en nuestra vida. No sé si eso lo entienden. ¿Se entiende? Que por eso decimos que el mundo es un mundo de signos. Para movernos en este mundo necesitamos alfabetos, necesitamos interpretación de lo que está en el entorno. Si no tenemos interpretaciones, significados de lo que pasa alrededor de nosotros no conocemos lo que pasa y al final no podemos vivir. O podemos vivir, pero no podemos manejar todo lo que pasa al entorno de nuestra vida. En la familia, en los estudios, en el país, en el mundo y también fuera. Por eso podemos decir que el conocimiento construye significado de la realidad. La realidad es un conjunto de signos para regular la posición que cada individuo tiene en relación al entorno. ¿Se entiende esto? Que el conocimiento es una herramienta instrumental de la mente para moverse en un mundo de signos que no se conocen. Cuando nace un niño, va creciendo, al principio su mente no tiene la posibilidad de construir signos de todo lo que está en el entorno. Viviendo
comunicando, y después con la familia, con los amigos, con la escuela, etc., se va a hacer más ancho el mundo de los niños, encamina en la vida, cómo crea significados, interpretaciones, representaciones de lo que está fuera y también dentro de él va creciendo, no solo va creciendo biológicamente, va creciendo su mente, va creciendo su potencial de presencia en la Tierra. Y por eso podemos decir que en ese proceso, como vamos a ver, ese proceso de relación entre signos fuera y significados mentales, todo eso se va organizando. Sería un caos si esta relación entre lo que pasa afuera y lo que es la construcción mental no se podía organizar. No había vida, no había conocimiento. Por eso, el cambio de conocimiento no es fácil, porque como a empezar del niño, que empieza a estructurar la imagen de su madre y la imagen de su padre, va modelizando biológicamente, psicológicamente, socialmente, culturalmente la imagen de sus padres. Eso se va estructurando, se van creando, si podemos decir a nivel biopsíquico, se van construyendo autopistas en las células nerviosas del cerebro con conexiones que usted sabe son eléctricas y bioquímicas. No es que ese proceso se cambie. Pero lo que es interesante es que en esta modelización no todo el potencial de los neurones que tenemos en el cerebro se va a utilizar. Nosotros tenemos, me impresionó el ejemplo, que nosotros tenemos 100.000 millones de neurones que puede hacer, imaginas cuántos tipos de millones de conexiones puede hacer, que corresponden al número de las estrellas que está en la Vía Láctea. Para ver una idea, del micro al macro. Pero la idea de lo que está dentro de la nuestra mente biológica. Por esto es un potencial que se estructura, pero es flexible, elástico, se puede cambiar con algunas condiciones. Y bueno, la conclusión de estos postulados que vamos a demostrar es que el Homo sapiens sapiens es la especie de los seres humanos que vive hoy en esta tierra, como hemos dicho, recapitular filogenéticamente y ontológicamente lo domina con los objetivos de los seres viventes. Es decir, que en la vida de cada ser humano, la historia de cada ser humano es la historia del conocimiento que pasó en la evolución de todos los seres viventes. Esa es la ontología de la vida, o podemos decir la vida ontológica, que el niño empieza a conocer con los sentidos, con los sentidos, con las emociones, paso a paso, con una evolución cerebral y también psicológica y de relaciones sociales, se va cambiando a paso, creciendo, en la misma manera que fue el cambio en la evolución de los seres vivientes, que del principio de los invertebrados hasta los primates, los mamíferos, y nosotros homínides, y después el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, es el mismo proceso. Eso es muy interesante, no es solo una curiosidad, nos permite ver cómo estamos programados, cada uno de nosotros cómo está programado, que lo cambia, la evolución que fue en 3.000 millones, 500 millones de años, todo esto se resume y se repite cada vez que nace un ser humano. Es una cosa estupenda, es un milagro, no sé cómo decir, de la naturaleza.
Eso se va a repetir. Ahora somos 6 millardes. Usted no dice millardes. 6.000 millones de seres humanos. En cada uno que nace se va a repetir el proceso evolutivo de los seres vivientes de cuando empezó la vida hasta ahora. Esto, usted entiende que cuando decimos humanidades, cuando hacemos estudio de los seres humanos, estamos tratando cosas muy delicadas. Estamos tratando cosas que tenemos que respetar. No somos nosotros los dueños de los otros. No somos nosotros los dueños de la tierra. No somos nosotros los dueños de los seres vivientes. Eso lo encontramos mucho en la cultura precolombina. Eso lo encontramos mucho hoy también en muchas culturas que no es animismo, porque el sentido que nosotros somos una unidad con los otros seres vivientes y que nuestro conocimiento va a desarrollar el mismo camino que ha hecho la evolución de los seres vivientes. Eso es un potencial tremendo, eso es una riqueza que no tiene valor. No podemos decir cuánto vale. No hay moneda para... Podemos poner todos los millonarios de la tierra y quiere comprarse este proceso. No, es el nuestro. Ninguno lo puede comprar. No podemos permitir que alguien quiere comprar nuestro potencial de conocimiento, porque allá hay el origen y el proceso de nuestra realización humana. Y cuando decimos realización humana, no estamos diciendo cuándo ganamos, claro, eso también, pero decimos todo lo que es fundamental en nuestra vida. El amor con los padres, el amor con los hermanos, la amistad, lo que es el crecimiento en el proceso de instrucción, de educación, lo que es nuestra creatividad, y tenemos que guardar nuestra creatividad en el trabajo, en la vida social. Esta parte la vamos a ver un poco más cuando hablamos de desarrollo. Que uno dice la política es cosa de otros. Usted sabe que la palabra política nace del greco, el idioma greco, que es polis. Polis es ciudad. La política, como era en la primera república de Atenas, en Grecia, estamos hablando más de 2300 años pasados, esa es parte de nosotros. Porque nosotros vivimos en un entorno y no podemos permitir que el entorno donde vivimos lo destruyan, porque eso va a destruir nuestra vida, eso va a destruir la vida de los seres que son los dueños, eso sí, que son los dueños de un territorio, que son que tienen el hogar en esta tierra. Y por esto, ahora que vamos a hacer este proceso, ¿cómo lo vemos, este proceso filogenético? Bueno, usted tiene que pensar esto. El proceso filogenético que ahora vamos a ver es el mismo proceso ontogenético que cada uno de nosotros va desarrollando en sus 70, 80, 100 años, 120 años, no sé. El mismo proceso. Eso es una modelización biológica y psicológica que a veces se destruye con la modelización social, pero esto usted tiene que entender como ingeniero que quiere tener una relación con la sociedad, que tiene justamente hacer una ingeniería humanizada, una ingeniería civilizada. Esto tiene que reflexionar. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa. Ahora podemos ver, ¿dónde estamos con el tiempo? ¿A qué hora tengo que terminar? A las 11:30 parece. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el potencial de conocimiento de nuestra especie? ¿Cuál es la estructura
vamos a ver la estructura de cómo se estructura el conocimiento en cada ser humano y cómo se modifica, cuál es la dinámica que está en el conocimiento. Porque el conocimiento no es un hecho que no hay un proceso. Es un proceso que produce resultados. En ese sentido, la naturaleza es muy productiva. No permite que se haga un proceso de conocimiento sin llegar a un resultado. El resultado son los saberes que nosotros aprendemos, que son el manejo del conocimiento que cada uno tiene en su vida. Y por esto, ¿cuál es la estructura, cuál es la dinámica y cuáles son los resultados? Porque el conocimiento no es una opción de intelectuales. El conocimiento es un motor que regla nuestra vida, como he dicho, el proceso de improvisación, el proceso de civilización. Por esto significa que como al segundo que se cambia, se estructura el conocimiento en una manera u otra, podemos realizar una sociedad en una manera y en otra. Y también la dinámica tiene feedback. Lo vamos a ver, que según la estructura y la dinámica que tiene una sociedad, todos los signos que están en esta sociedad llegan a nuestra mente en nosotros, como no tenemos solo un conocimiento individual, no tenemos un conocimiento social y cultural, nosotros aprendimos saberes, significados que están en los grupos de vida donde nosotros vivimos. Por esto, ¿cuál es el resultado del conocimiento? Pero también, cómo el resultado del conocimiento que produce un tipo de desarrollo material y inmaterial en la sociedad, cómo la estructura del desarrollo de la sociedad tiene un feedback, porque son signos, en la construcción de otros conocimientos. Porque eso lo vamos a ver el lunes. Porque en ese sentido no es que el conocimiento solo manda, que me da la posibilidad de conocer, de crear un significado lo que tengo fuera, y también los resultados, el tipo de saberes que está en la sociedad. La estructura material y material de la sociedad me da signos que yo interpreto con los saberes que me dan los otros del mismo grupo. A empezar del grupo familia, el grupo de la escuela, el grupo de la amistad, el grupo de trabajo, el grupo de sociedad, etc. Bueno, vamos. El primero dominio, decimos dominio para decir la primera forma, el primer tipo de conocimiento, nosotros como seres humanos lo hemos ganado como herencia de un conocimiento que nació en la primera forma de vida, los invertebrados. Usted tiene que hacer un poco de fantasía, de imaginación. No estamos en el tiempo de la historia, estamos en el tiempo geológico. Usted sabe que la Tierra empezó 5.000 millones de años pasando en el pasado. Las primeras células que empezaron a crear vida, a decir un movimiento distinto de lo que estaba afuera, esto empezó después 1.500 millones de años de cuando nació la Tierra. A decir que en este planeta donde nosotros vivimos, esas son cosas que ahora se conocen, se sabe. Uno puede ir en internet, dice cómo era la Tierra a su origen, cuál era el tiempo, cómo era todo esto. Por eso yo no me permito también de poner imágenes aquí, porque eso imagino que usted lo conoce. Si no lo conoce, puede pasar un buen espectáculo de la naturaleza entrando en Google buscando la origen de la Tierra, y como en 1.500 millones de años fueron necesarios para que los primeros seres
vivientes empezaron a nacer. La vida empezó a nacer cuando algunas células empezaron lo que Maturana, Valera y los otros dicen, empezó un proceso de distinción, de diferenciación de algunas moléculas, algunas células en relación al entorno. La vida nació como un proceso de distinción, de diferenciación. En todo lo que era uniforme, nació algo que era revolucionario. Alguna cosa que se movían solas, que crecían solas. Para ponerse en este entorno tremendo, tiene que imaginar que era una tierra donde estaba empezando el movimiento de la placa terrestre. Tenemos que imaginar una condición de vida tremenda que no era posible para nosotros. Bueno, con volcanes y mar de toda parte, nubes. Bueno, esto primero es el siguiente, para poner en una posición de distinción. Yo no tengo respuesta por qué, pero lo que pasó que se metieron algunas células nerviosas que se juntaban, que se llama un cordón nervioso, que estaba dentro de esta primera pluricelular. Que este cordón nervioso empezaba a arreglar el proceso de distinción. Que esto primero seres invertebrados que no tenía la espina dorsal, era, usted, por ejemplo, no sé, se dice medusa. Bueno, usted tiene un ejemplo de invertebrado que se conoce muy bien, la medusa, uno que se pone como ejemplo de los invertebrados, que son a mí como forma, no tiene cabeza, no tiene una estructura como vertebrados. Bueno, hay cordones con filamentos nerviosos que se mueven y que sienten lo que está afuera. Y si algo que tocan para defenderse, o se mueven de una parte o por ataque, o se ponen en posición de fuga, o se ponen en posición de acercamiento, de aproximación. Así nacieron los primeros sentidos, que no había el sentido de la vista, no había el sentido del escuchar, como decimos nosotros, pero había sensibilidades nerviosas que ponían la posición de esta pequeña animales en el entorno muy, muy difícil. El conocimiento, que era un conocimiento sensomotorio de los sentidos, que le daba la posibilidad de moverse, este conocimiento permitió a estos seres vivientes de poder continuar a vivir. Si no había esta posibilidad nerviosa, esta autonomía de sentir con la periferia nerviosa, ellos no se podían mover, ellos no podían vivir, el movimiento lo permitía de alimentarse, le permitía de la fuga, si había un riesgo. Luego usted empieza a ver que el conocimiento es la vida, como dice Varela. Son las actividades que no hacemos, que son el conocimiento en su acción. Lo que no hacemos, la vida, que no pasamos, todo lo que no hacemos, exactamente no es fruto del conocimiento, pero es el conocimiento que se mueve, el conocimiento que hace su cosa. Y usted puede entender aquí que estaba hablando del principio, fueron necesidad de millones de años de la evolución de los vertebrados para que los sentidos se volvieran también. Los primeros sentidos que eran de tocar, se dice tocar, ¿no? De tacto. El primer sentido de la medusa es el tacto. Estos primeros sentidos se volvieron otros sentidos, y nosotros sabemos que el tacto que tenemos es muy importante para ponernos en un contexto. Si hay mucho frío, si hay mucho calor, nos permite de conocer, a decir, interpretar
los signos que están fuera, que no ven el frío, que no sea el calor, y nosotros reaccionamos, hacemos acciones que estamos con traje manejero, estamos más pesados. Esto es el conocimiento de los sentidos. Nosotros, porque estamos hablando de nosotros, no tenemos solo el sentido del tacto, tenemos los otros sentidos que después lo vamos a ver, se concentraron en el proceso de civilización, de cefalización del sistema nervioso. Esto lo vamos a ver sobre todo ahora en el vertebrado. Pero para decir, los otros sentidos nosotros lo tenemos en la cabeza: ver, escuchar, sentir el olor, sentir el sabor. Y hay estudios que ahora son científicamente demostrados que no tenemos solo 5 sentidos, tenemos mucho más. No solo, como dicen, por ejemplo, hemos trabajado con mi canto UNESCO más de 5 años con los mayas en Guatemala. Ellos tienen 12, dice que son 12 los sentidos. Dice, se ve, porque esos son sentidos que lo ponen en relación con lo intangible. Nosotros muchas veces lo perdemos. Pero si usted va en un desierto, si usted va en el mar solos, si usted va en una montaña, usted siente que no tenemos solo esos 5 sentidos. Tenemos otra percepción que son más entre lo tangible e intangible, que nos hace sentir y da brillo, se dice brillo, da brívido, que son sentidos que vivimos, como el amor, como la amistad, etcétera, etcétera. Bueno, eso para decir que este tipo de herencia es fundamental que nosotros la visualizamos. Y cuando hablamos de conocimiento, el tema de los conocimientos de los sentidos, ¿lo visualizamos o no lo visualizamos? ¿Qué piensan ustedes? En nuestra vida disfrutamos esta riqueza de conocimiento que son los sentidos. Normalmente que vive en una ciudad tremenda, donde el olor es muy malo, donde uno se destruye los olores, destruye los sabores, fast food, donde toda la vida está estresada. Si la vida está estresada, si vamos muy rápido, usted lo puede entender, los sentidos no se activan. Y bueno, eso para poner una pregunta, que no es solo una pregunta que nosotros ponemos en la educación, no solo de los niños, también de los adultos. ¿Hay una educación de los sentidos en los niños? Los niños cuando nacen no necesitan maestro, porque ese es un proceso natural, porque el tacto de la madre o de otro, lo que es mórbido, que es mórbido, por él son los primeros signos que crean significados del sentido. Pero aparte de la dimensión educativa, en nuestra vida, si pensamos en nuestra vida, cuando fuimos niños, cuando estábamos en la escuela, nos educaron a utilizar los sentidos. Ahora que somos adultos, manejamos nuestros sentidos, olvidamos nuestros sentidos. ¿Cómo lo utilizamos? Decimos que hay estructuras biológicas que tienen biológicamente una sensibilidad mayor en los sentidos. Hay otras que lo tienen menos. Pero como estamos hablando de un potencial, ustedes pueden entender, en una acción educativa formal o no formal, se pueden activar sentidos, se puede. Esta mañana a la televisión se hablaba de una madre que tiene un hijo que no escuchaba, era solo un pasaje, no tengo tiempo de verlo. Pero decía que ella había activado el sentido del escuchar de su hijo de una manera que no era ortodoxa con los médicos. O sea, no había visto eso. Pero lo que se ve que este niño empezó a escuchar. ¿Por qué?
esa madre no sabía de neurobiología, no sabía de pedagogía, pero tenía un amor profundo por este niño que tenía un sorriso maravilloso y no escuchaba, que perdía mucha parte de la vida. Bueno, el hecho que este niño que nació sin escuchar, empezó a escuchar cuando tenía 2 o 3 años, eso nos dice que tenemos un potencial biológico, que se puede activar funciones cerebrales en parte del cerebro que hacen lo que no puede hacer la parte dedicada, por ejemplo, por el movimiento sensomotor. Bueno, reflexiona un poco sobre eso. Quiero que usted reflexione un poco. En el trabajo del desarrollo material de ingeniería, ¿se piensa que tenemos que dar espacio a los sentidos de la gente? ¿Cuáles son las condiciones para que los sentidos se puedan alimentar? Claro, la arquitectura moderna esto no lo considera mucho. Pensando, por ejemplo, que estamos acá, esto no pasa solo acá, en todas las universidades, en todos los lugares. Tenemos sala maravillosa, pero todo es artificial. Aquí entramos con el tema de la economía humana. El profesor Aigüe explica bien esta componente que está relacionada a lo que estamos diciendo. Bueno, eso al decir que cuando hacemos desarrollo humano y queremos ver cómo se relaciona desarrollo material, no podemos olvidar que la realización humana pasa para el desarrollo de los sentidos. Si no desarrollamos los sentidos, la vida va a perder muchísima parte de la alegría, del placer, de todo lo que es la base del segundo nivel, que podemos decir el segundo dominio. Bueno, podemos ver el segundo dominio. Eso lo tenemos, el dominio de los sentidos. Es una forma de conocimiento, como el otro de las emociones, es una forma de conocimiento que se usa la palabra innato, pero no corresponde, porque no es un proceso automático que no está en condiciones biológicas organizativas. El sentido es un conocimiento que se organiza biológicamente, psíquicamente, pero usted puede entender que no pasa por la razón. Es un conocimiento que no tiene pensamiento. Este nivel para decir que nosotros, que pensamos de seres racionales, una buena parte de lo que somos seres que tenemos conocimiento de sí. Que la parte más superficial, que la parte más directa que nos pone en relación con los signos para crear significados. El segundo dominio, para decir, un segundo nivel, una segunda forma de conocimiento que nosotros tenemos, es el fruto de la herencia de los vertebrados. Aquí hablamos de otro proceso evolutivo que empezó 600, 500 millones de años, before present. Aquí son datos de un tiempo muy largo, no puedo decir cuál es el año. Decimos que son millones de años antes de hoy. Hasta 60 millones y más, cuando usted sabe que se realizó un cambio muy fuerte en esta tierra, que en esta época no se sabe si era un meteorito o otro, los seres vertebrados más fuertes, que eran los sauros, que conocemos bien, al niño le gusta los dinosaurios, todo esto, murieron todos, desaparecieron. Algunos vertebrados que eran pequeñitos no fueron destruidos, eran vertebrados mamíferos. Y nosotros venimos de esta parte, de los mamíferos, vertebrados mamíferos.
No sabemos si esto meteorita o otra catástrofe no estaba, cuál sería la evolución de los aves. ¿Eran vertebrados? Podemos imaginar que se hacía una reproducción con vertebrados avanzados como un mamífero, no sabemos. Bueno, en este arco de tiempo del nacimiento de los protovertebrados hasta los vertebrados más fuertes, que fueron también como forma, eran tremendamente grandes, el sistema nervioso se evoluó. Y lo que pasó que en los vertebrados este cordón nervioso no estaba defendido porque no había hueso. Aquí estos seres más evolutos, usted no puede responder por qué, esto lo puede decir lo evolucionista o no sé, pero lo que pasó que el sistema nervioso empezó a ser protegido, y nació un tejido muy duro que protegía este sistema nervioso. Y sobre todo, la parte terminal, que nosotros llamamos cabeza, la parte terminal empezó a rica de células nerviosas, y nosotros decimos que con los vertebrados empezó a ser la encefalización del sistema nervioso. Que el sistema nervioso, este antiguo cordón, se desarrolló en la columna vertebral, en todas las partes que tenemos, y se concentró la parte más importante, que después se llamó cerebro, protegido en un cráneo. Esta condición permitieron la evolución de la vida y también la evolución del conocimiento. Este organismo, que era más complejo, empezaron a manejar la vida de una manera distinta de los otros. Que cuando nacían los pequeños no era totalmente suficiente. Usted tiene que pensar, por ejemplo, en los pingüinos. No tenía una autonomía total. Porque el hecho que la fémina tenía un condicionamiento del hueso, donde salía la nueva vida, que era más ancha, pero tenía una limitación, los hijos nacían más débiles. Y se necesitaba que los padres, empezando de la madre, lo cuidaban. Mira, yo estoy diciendo lo cuidaban. Usted entiende que ese es un significado de un signo. El signo era que cuando nace un niño de elefante, que tanto pequeño, que si la madre no se ocupe de él, los leones se lo comen. Y si la madre no lo ayuda, él no puede comer la leche de la madre. Bueno, aquí nació otro proceso bioquímicos y eléctricos que se concentraron en estos procesos de civilización en una zona de la amígdala. Usted, me parece que en español hay amígdala y también la tiroides, donde está enfocado. Lo que nosotros tenemos es el cerebro antiguo, porque nosotros tenemos el cerebro antiguo de los vertebrados. Es el mismo, que tiene esta parte dedicada donde se desarrollan otro tipo de interpretación, de representación de la realidad. Allora, el niño, no sé cómo se dice cucho, ¿no? La guava de elefante, para vivir necesita que la madre lo cuide, como nosotros. Esta acción de cuidado, nosotros lo llamamos emociones. Que la madre tiene un sentido emocional que mira el movimiento, que lo atrae en dirección de la guagua, y tiene un sentido emocional que le da la fuga si hay riesgo de los carnívoros que quieren comer el niño. Esto para decir que esta parte, que en otro dominio de conocimiento,
un otro nivel de conocimiento que está, el motor está en nuestro cerebro antiguo. Nosotros lo hemos recibido en la evolución de todos estos millones y millones de años. Y cuando nosotros tenemos miedo, cuando tenemos deseo, cuando tenemos un sentido de sorpresa, cuando tenemos angustia, bueno, tenemos que pensar que esto no nació con nosotros. Es una herencia que tenemos con los otros vertebrados. Los otros vertebrados tienen emociones. Nos gusta un perro que mueve la cola. Claro, tiene una emoción de alegría. El niño que cuando regresa el padre o la madre a la casa, lo va a abrazar en la misma emoción. Y ahora usted puede entender que este cambio nació con la encefalización del sistema nervioso, se desarrolló un nuevo tipo de conocimiento, es decir, un nuevo tipo de representar, interpretar y dar significados a cosas puntuales que se encuentran a los hijos. Usted puede entender que aquí también el perro que va a comer, se ve a la televisión acá, no sé, hay muchos casos de perros que se comen, que muerden el niño, muerde todo esto. No es porque es feo, no, porque está en una situación emocional que el miedo va a crear una emoción de agresión. Nosotros tenemos que pensar que ese, como lo del sentido, es una otra forma de conocimiento, pero usted puede entender que son conocimientos donde no aparece la región, no hay la razón. No hay este tercero dominio, lo vamos a ver después, pero es un conocimiento tan fuerte que la base de nuestra vida, el manejo de nuestra vida, hecho para este dominio de conocimiento. Nosotros no podemos vivir con otra persona si no crea emociones. No podemos pensar, bueno, voy a casarme porque tengo una razón que me útil, me está bien. Con una razón, no puedo vivir con una persona. Solo la emoción me puede hacer descubrir manera de acercarme o también manera de defenderme cuando hay riesgo. Bueno, ese es un segundo tipo de conocimiento. Usted tiene que entender que como los vertebrados que tienen emociones, tienen también sentidos, porque la herencia del conocimiento de los sentidos, ellos también lo tienen. Podemos decir que nosotros, que tenemos emociones, que tenemos sentidos, todo esto lo vemos como herencia de un proceso biológico, psíquico, que usted puede ver de hace 600.000 años hasta los últimos 600 millones de años, los últimos 50 millones de años, no hay poco, para que el sistema nervioso de la civilización se desarrollaba. Esto ajuste continuo de elementos de agresión de cuidado se podía estructurar. Eso es parte de eso. Bueno, aquí estamos en la forma de conocimiento. Primero, dominio del sentido. Segundo, dominio de emociones, que son conocimientos porque hay, usted lo puede ver, hay construcción de significados. Vamos a construir significados de lo que encontramos, que son significados que no son significados simbólicos racionales. Estamos tan acostumbrados a pensar que el conocimiento es solo la razón, y que la inteligencia es solo la razón, que olvidamos esta parte. Está curioso, ¿cómo es posible que los científicos se han olvidado de esto? ¿Cómo es posible? Porque la ciencia ella stessa se va construyendo. Cuando usted tiene que pensar que cuando se pensaba que el conocimiento estaba fuera del cuerpo, ahora estamos descubriendo que el conocimiento no solo está en nuestro soma, en nuestra psicosomática, en nuestro soma, en nuestro cuerpo, en nuestra psique, sino que esto está estructurado con un proceso
bioevolutivo de millones y millones de años, esto nos permite de decir que nosotros como ser humano tenemos más fuerte el conocimiento de los sentidos, conocimiento de las emociones, o el conocimiento del pensamiento. Esto ustedes pueden entender que no podemos, como nosotros trabajamos en el campo de la educación, podemos empezar a desarrollar proyectos de educación si no se involucra este potencial del sentido, este potencial emocional. Eso lo vamos a ver lunes, que hay civilización que han construido saberes sobre el miedo, porque son civilizaciones primarias, que para que estos tres dominios se pudieran equilibrar, no están equilibrados aún, pero para que se pudiera manejar necesitaba mucho experiencia, muchos años. Pero esto para decir que tenemos formas de conocimiento que son muy fuertes, que no pasan para la razón y que son condiciones fundamentales en la creación de los significados. Y por eso tenemos que introducirlo en nuestro trabajo. Yo hablo del trabajo de educación, pero vamos a ver, eso lo vamos a ver cuando hablamos del desarrollo, también el desarrollo, porque necesitamos ciudades donde el sentido se puede alimentar. Necesitamos el verde, necesitamos la naturaleza de las ciudades, si no los sentidos no se puede valorar, el potencial se va a perder el cemento, se va a perder en la polución y todo esto. Así necesitamos contexto, civilización que nos permite, claro, de haber miedo, pero no de crear una emoción siempre negativa, de miedo. El miedo sobre la inseguridad de la vida, el miedo que un carro me va a chocar. Aquí me parece que no solo acá, en esta ciudad, también en Europa, la gente vive de miedo sobre muchos elementos de la ciudad. Ahora, espero que este ejemplo puede ser claro. Si nosotros hacemos una ciudad que como está estructurada genera ansiedad, genera miedo, eso significa que no estamos haciendo una ciudad para la gente que tiene que vivir en esa ciudad. Estamos haciendo una ciudad para una minoría que no va a vivir en esa ciudad horrible. Se va a poner fuera. Para decir, no es una ciudad educativa, no es una ciudad donde se puede manejar todas las emociones. Porque si yo salgo la noche y me siento inseguro, usted, afortunadamente, tenemos este tipo de conocimiento, de emociones que me permite dar fuga. Pero usted tiene que pensar que las emociones están para que se desarrolle en relación a la vida lo que es atracción y lo que es fuga. Nosotros necesitamos de atracción. No somos seres como Isa. El hombre no puede vivir aisladas. Necesitamos la atracción de los otros, la atracción de la naturaleza, la atracción de todo lo que puede crear emociones. Las emociones, como los sentidos, son distintas naturas, y por eso aquí tenemos, en Europa se habla mucho, empezando de los Estados Unidos, y aquí también en América Latina se habla mucho de la inteligencia emocional, de la educación emocional, de un desarrollo que permite los desarrollos de las emociones. Esta mía cita, yo no he hecho el nombre de estudiosos para hablar directamente con ustedes, pero sé un nombre quiero decirlo. Si usted piensa que un gran economista como Rifkin, que uno de los últimos libros que ha escrito habla del desarrollo empático, estamos hablando de un economista. No estamos hablando de un psicólogo, de un pedagogista,
de un teórico de ciencias humanas, de un economista. Él entiende que si no hay empatía, no se puede realizar una buena economía. Si ustedes se recuerdan, todas las luchas de clases, a partir de las revoluciones, no solo las revoluciones socialistas, antes de la Revolución Francesa y antes de la revolución que fue en Inglaterra, y también en 1700, cuando se empezaron los Estados Unidos, eran todo conectado a este tema emocional, el miedo. Por esto, usted entiende que este tipo de conocimiento tenemos que manejarlo. Ustedes no son expertos de esto, no es necesario en el mundo profesional que vivimos hoy de ser un experto de todos. Pero lo que es importante, me parece que esta es parte de nuestra formación, que usted tiene una ventana abierta. Esta de las humanidades, de las sociedades, esta reflexión que estamos haciendo te dicen que si tú miras esta ventana, va a encontrar el tema del conocimiento. Cuidado, el conocimiento es sentido, el conocimiento es emociones. Este conocimiento es talmente fuerte que nosotros no podemos vivir si no tenemos emociones positivas y negativas, pero sobre todo que podemos realizar estos temas de la atracción que nos permite vivir claramente con un equilibrio emocional. Aquí empieza el tercer dominio. ¿Ves que estoy al fin? Bueno, sí. El tercer dominio, que es lo que uno conoce más. Esto, ¿podemos continuar? Esto también es una herencia. No es que nació con nuestra especie. El dominio cognitivo del pensamiento nació cuando los vertebrados, como he dicho, eso no sabemos qué habría pasado si no había la destrucción de todos los seres vertebrados más fuertes. El mundo se populó de mamíferos que eran pequeñitos. Tenía esta particularidad que era emocional, porque tenía la posibilidad de alimentar, cuando nacía el niño, de alimentarlo fuerte. Ellos para alimentar mamíferos significa que tiene mamelas, ¿no? que tiene esta parte que es importante, que crea emociones, crea la vida, porque yo me alimento, pero el niño también crea emoción de calma, de tranquilidad, de seguridad y todo eso. Bueno, fue la evolución de los mamíferos, que a partir de 60.000 años se desarrolló muchísimo en los últimos 4 millones de años, más o menos la evolución que corresponde a cuando se afirmó nuestra especie. Usted sabe que los antropólogos históricos en estas fechas muchas veces cambian porque se van descubriendo otros elementos que nos dicen que, por ejemplo, la luz, que es nuestro eco, que hace 3 millones de años se descubrió en África, que era un homínide. Hemos pasado de los primates a los homínides, que es la familia donde nació el Homo sapiens sapiens, que se puso en esos 3, 4 millones de años. Usted tiene que pensar que son 4, son 5, son 6 millones. Esto no cambia el tema, porque esto nos confirma que esta evolución de los mamíferos en estos tiempos más recientes, pero ocurrieron millones de años, creó un desarrollo de una parte del cerebro que llamamos neocorteza, una parte nueva en relación a lo que tenían los otros seres vivientes. Aquí no tengo el tiempo, usted lo sabe. Esto también se realizó con las acciones de vivir. El hecho que los seres, que eran los mamíferos, que eran los primates y después los homínides, que empezaron a salir de los árboles, empezaron a pensar
a dar significados de lo que era afuera, no solo como significados emocionales, me gusta, no me gusta, me atrae, no me atrae, mas empezó a nacer un otro tipo de significado, simbólico. Empezaron a nacer las primeras ideas. Eso fue un esfuerzo tremendo de la evolución, porque el cerebro, todo el sistema nervioso, sobre todo el cerebro, empezó a desarrollar funciones de significado abstracto, de significados lo que nosotros decimos idea, símbolos. Usted tiene que pensar, por ejemplo, que se ve en toda la historia primarias, cuando había lo único que moría, un padre una madre que moría, había emociones fuertes, estos primates y después de los homínidos. Pero no solo eran emociones, estaban haciendo preguntas, porque la neocorteza estaba empezando el proceso racional. El proceso racional lo vemos también en metodología de la investigación participativa. El proceso racional de creación de significado racional nace con preguntas. Usted tiene que imaginar estos nuestros abuelos muy lejos empezaron por se preguntar, ¿por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué hay un lámpara, ¿cómo se dice? Un lámpara del cielo, de un fulmine, relámpago, ¿qué hace? ¿Qué es esto? Empezar a tenerse pregunta es el pensamiento racional que quiere entrar en la historia de la vida. Este proceso de crear significados simbólicos, abstractos, y al mismo tiempo manejarlo con los sentidos debe ser un trabajo tremendo, lo que hicieron nuestros abuelos, sobre todo los antropólogos, los Homo erectus, es decir, el último más cerca a nosotros, el Homo de Neandertal, que nosotros el Homo sapiens ganoso, los romanos de Neandertal, sobre todo en Europa, a causa de la glaciación, que estaba muy bajo en el planeta. Bueno, esto es el mismo que pasa para el niño cuando nace el pensamiento. Usted puede decirme lo que estoy diciendo. ¿Cuándo podemos decir que nace el pensamiento de un pensamiento abstracto? Y la cosa interesante es que el pensamiento abstracto de la idea no nace solo como capacidad de abstracción, mas nace también como conciencia de lo que yo estoy viviendo. Es una cosa maravillosa. Una revolución de la evolución tremenda que permitió el nacimiento de las civilizaciones. El nacimiento. Pero fue una cosa tremenda. Si usted se pone entre los 3 millones de años hasta los 15.000 años, 20.000 años que los Homo sapiens estaban empezando a distribuirse en toda la parte de la Tierra, estaba empezando, la lucha mental para empezar a construir significados racionales, simbólicos, con conocimiento de la conciencia. Esto, cuando yo había dicho que la evolución, el cambio ontológico repete el cambio ontogénico, repete el cambio filogénico, usted lo ve todo el tiempo con los niños. Cuando el niño empieza a decir, ¿por qué papá? ¿Por qué esto? ¿Por qué no? Tenemos que agradecer a la naturaleza, no sé qué otro, que nuestro hijo está sano, está empezando a desarrollar el pensamiento racional. Y usted puede entender cómo es importante el papel que tienen los adultos en un tipo de civilización. Porque aquí el niño va a construir su estructura racional, su esquema cognitivo racional, con los significados que le dan los adultos. Y aquí el pensamiento, no solo el pensamiento, que tenía muchas particularidades. Lo más importante, que con el proceso de abstracción
nació el proceso de de conciencia, proceso de conciencia. Y aquí, eso lo vamos a tratar un poquito, cuando hablamos de desarrollo. Aquí entró el tema de los valores, porque no era solo cómo es la realidad, por qué murió, qué pasó, pero también qué significado más profundo vamos a dar a la muerte, vamos a dar al hecho que yo voy a matar a un otro. Esto fue posible porque este pensamiento abstracto, simbólico, inmaterial, intangible, tenía dentro esta posibilidad de dar juicio consciente. Atención, se dice justamente que el juicio, la evaluación están también en el sentido del conocimiento emocional, en el conocimiento de los sentidos, porque cuando un elefante tiene que evaluar, su cerebro antiguo evalúa un mínimo de segundo, si hay un riesgo, si no hay riesgo, eso es una evaluación, pero no es una evaluación que nace de un pensamiento consciente. Bueno, a Dios empezó a complicar la vida de los seres humanos, porque nació la historia, es decir, que el conocimiento abstracto que tenía necesidad de crear elementos de valores, que eran reglas que podía tener la comunidad junta, que podía ser proteger la comunidad, porque al principio eran comunidades humanas que se movían, cazadores, y después se pusieron a crear la agricultura cerca de los ríos, o en India, como en Egipto, o aquí en América Latina, o en China, cuando descubrieron que cerca del agua se podía no solo captar los alimentos de la naturaleza, sino se podía, eso fue un pensamiento tremendo que nació. ¿Por qué? Bueno, yo puedo repetir la naturaleza, a decir, yo tengo la obligación de viajar siempre como cazador para buscar cómo comer. Yo puedo poner esta cosita, que son semillas, lo puedo poner, mira, se van a hacer un árbol, van a hacer el maíz. Ahora yo me puedo quedar acá, en la sierra de las ciudades. Claro, es una nación donde eso puede ser, cerca de río, todavía había un clima que era favorable. Aquí empezaron a hacer la ciudad, la civilización, los valores, y aquí estamos a punto. ¿Qué tipo de desarrollo empezó a nacer? Bueno, voy a terminar con este punto, porque el punto que nosotros vamos a tratar del lunes. Este pensamiento tenía una particularidad, que como nacía con dificultad de las emociones, era un pensamiento llenado de emociones, llenado de fantasía, llenado de imaginaciones. Tenía que dar una regla de vida a la vida social, en nacer la primera ideología de la historia. Los primeros mitos que nacieron fueron exactamente la reproducción ideológica, simbólica, consciente de reglas de la vida social que se ponían fuera de la vida social. Nacieron los mitos en el sentido que los mitos, que son pensamientos, pero cargados de emociones. Podemos decir que son emociones que hay elementos de pensamiento. Repetia mucho el esquema de los otros mamíferos, que era un esquema basado sobre el sistema del branco. ¿Y ese branco? De los animales que viven juntos, que necesita que haya un jefe, un líder, que hace reglas para todos. Y por eso los dioses, los reyes, eran sagrados. Porque usted puede entender, los mitos empezaron a crear conocimientos simbólicos a partir de la memoria de generaciones pasadas. Es maravilloso estudiar los mitos, que son distintos de lo que tenemos hoy, pero el proceso es el mismo, que era
utilizar el sentido, utilizar la emoción como elementos de pensamiento. En los mitos daban la regla de vida. Te decía qué podía ser, qué no podía ser. Te decía cuál era la verdad, cuál era la verdad. Y nació la primera forma de pensamiento racional de la primera civilización, que era un pensamiento absoluto, declarativo. El jefe tenía que decir cómo era la regla, qué tenía que hacer. Eso se llama pensamiento sagrado. Un pensamiento lleno de emociones. El orden de la comunidad, de la sociedad, estaba basado sobre emociones. Era el miedo, porque el jefe me protegía, pero me daba miedo. Si yo no estaba, el que me decía, él no me protegía. No me daba protección. Pero también yo tenía noción de seguridad. Por eso, la primera forma de conocimiento que nacieron en la historia son conocimientos llenos de emociones. Esto determinó que solo, ahora voy a hablar de qué pasó en Europa, pero tenemos que tendríamos que analizar en otras sociedades. El hecho que se destruyeran las sociedades, la cultura de civilización que estaban acá, eso fue un daño tremendo, porque se introdujo una forma de conocimiento exteriores que empezaron a crear una colonización que destruyó todo lo que habían ganado generación y generación de ser vivientes en otras civilizaciones. Bueno, pero lo que voy a decir es que el primero pensamiento, que es un pensamiento sagrado, nosotros decimos pensamiento autoritario. Autoritario, con la palabra que tenemos, decimos que es negativo. La autoridad era absoluta. La autoridad era absoluta, el conocimiento era absoluto, el pensamiento era absoluto. La realización de los seres humanos dependía mucho del hecho que el pensamiento se desarrollaba muy lento. Las emociones reglaban el pensamiento. Por eso podemos concluir esta parte, pero es importante que usted lo vea en esta manera. Porque ahora tenemos que decir, no es que la civilización, no es que la política, no es que la democracia depende de una distinta relación entre el sentido y el pensar. Eso vamos a ver que en la evolución de la ciencia, en la evolución del conocimiento objetivo, se crearon situaciones nuevas, maravillosas. Eso lo vamos a hablar el lunes. Pero lo quiero decir para conclusión, que tenemos que decir que las sociedades históricas, hasta que no entraron en procesos de civilización sucesivos, se quedaron y se quedan, aún en mucha parte de esta tierra, en esta primera forma de civilización. De un pensamiento sagrado que genera conceptos sagrados. Sagrado aquí significa, no es tema de iglesia católica, sagrado significa absoluto, que no cambia, que esto es lo otro, esto es sagrado. Que se llama religión porque viene la palabra latina legarse, como se dice. Cuando yo me uno, legar, ¿cómo se dice? Legar, ¿Cómo? Ligar. Ligar, sí. Religión, yo me ligo. Se llama religión porque los conocimientos sagrados me ligan. Son absolutos. Yo no puedo imaginar mi identidad humana, mi pertenencia humana, sin estar dentro de estos pensamientos sagrados. Pero el pensamiento sagrado, cuidado, no es solo un pensamiento de las religiones clásicas, son también los pensamientos sagrados, los pensamientos absolutos, las sociedades absolutas, la autoridad absoluta, que son sagradas. Yo tengo que toda mi vida depende de esa forma de conocer, de esta forma de vivir.
Si yo no estoy ligado a esto, yo me voy a perder. Yo no soy que soy. Yo encuentro mi identidad porque soy esclavo. Yo soy esclavo, tengo mi identidad. Yo soy lo que aparte es más bueno. Esto es dentro de las primeras civilizaciones humanas, que se llama de las sociedades primarias, donde tenemos esa primera forma de conocimiento, que es el conocimiento sagrado, que es absoluto, que quiere decir que hay una única solución, que hay significado único en la vida, significado único en la realidad, significado único en el poder, significado único en el manejo de la sociedad. Porque el conocimiento, nos gusta o no gusta, tiene esta particularidad, el conocimiento racional, tiene esta particularidad, que quiere saber cómo están las cosas, quiere objetividad. La cosa es esta, este es un asiento, no es un perro, quiere objetividad. Esta búsqueda de objetividad, esta primera forma de conocimiento histórico de la primera civilización, encontró la objetividad en la manera de vivir, de continuar a vivir la sociedad autoritaria, porque se basaba sobre la autoridad, sobre el jefe, sobre un sistema que necesitaba el manejo de emociones en situaciones de vida que estaban en el origen de que hoy llamamos los derechos humanos. No existía derecho humano. Bueno, ahora terminamos, que ustedes se recuerdan. Vamos a la última, pero no la voy a explicar, empezamos la próxima semana de esto. Bueno, sí, eso lo he dicho, una más, una más, que es la síntesis de todo. Sí, puede ponerla todo, sí. Eso significa que hay una evolución en la forma de conocimiento en las civilizaciones. La primera forma de conocimiento de la civilización histórica es el pensamiento que se llama declarativo y sagrado. Y yo te digo que tengo la verdad que la cosa es así, declarativo. No tengo necesidad de mostrar. La cosa es así porque yo tengo la autoridad. Porque si tú escuchas lo que yo hago, yo te protejo. Tú estás esclavo, pero tú puedes comer, tú puedes dormir la noche, no va a morir porque tú está protegido. Para decir, eso ahora vamos a terminar, para decir que las primeras civilizaciones que nacieron cuando empezó el conocimiento racional estaba llena de emociones, de miedo, estaba buscando la seguridad, y la primera respuesta fue encontrar mitos, encontrar construcciones que son toda la mitología, que da una interpretación consciente, racional de mi vida y de mi sentido y de mis emociones. Tenemos que decir que las sociedades hoy en el mundo, tenemos muchas sociedades que están aún en esta situación. No tiene que pensar que esta parte terminó, esto continúa. Porque, ¿qué son 10.000 años, 10.000 años en relación a este proceso de millones de años? El proceso de antropización de civilización, que en los últimos 5 o 6 siglos se reduccionó muchísimo, creando otro tipo de conocimiento, otro tipo de desarrollo. Ahora está en una situación que el tipo de conocimiento moderno, que es el conocimiento científico, basado no sobre la autoridad, sino sobre la experimentación, esto también terminó su fecundidad. Eso lo va a ver el lunes. Estamos buscando otras civilizaciones donde el conocimiento no está dependiendo, ni dependiente de la autoridad, ni dependiente de la demostración. Necesita la autoridad, necesita la demostración, no hay otro. Es un pensamiento maduro, adulto, de la humanidad que no está esclava de emociones para buscar su autonomía de pensamiento y de madurez de emociones y sentido, que crea un otro tipo de desarrollo. Eso lo vamos a ver el lunes. Y eso fue la síntesis de lo que hemos explicado, pero se lo puede ver, el tiempo que tenemos, podrá hacer preguntas.
pensamiento a nivel social es lo que más se maneja, el uso de la razón. Todos estos tipos de conocimiento de los sentidos, de emociones y del pensamiento lo relacionado con la razón. Yo inmediatamente pensé que el uso de la razón era como lo más utilizado actualmente por las personas. Sin embargo, usted mencionó que el de los sentidos y las emociones era mucho más importante. A mí me gustaría conocer quizás algún ejemplo concreto donde se pudiera verificar eso. Claro que sí. Si es posible. Una parte de tu pregunta la vamos a explicar la próxima lunes. ¿Por qué la razón que salió del dominio de la emoción, del miedo, cuando la vida en medioevo, yo hablo de Europa, pero aquí también, había inseguridad, había miedo, todo esto, es solo el pensamiento sagrado que daba tranquilidad. La razón empezó a decir, bueno, yo tengo la posibilidad que sola puedo ganar, puedo conocer la realidad, puedo crear sociedad, y nació lo que sabemos, el humanismo, el renacimiento. Estoy hablando de Europa. Y nació el iluminismo, que es la luz de la razón, nació el positivismo, que la ciencia puede resolver todo. Lo que pasó, eso pero es el tema que vamos tratando. Lo que pasó que había una revolución de la razón para la limitación de las emociones. Y ahora estamos en una situación, como tú dices, que no es fácil tener el equilibrio entre razón y emociones. Y ejemplo de cómo eso se maneja, eso lo vemos todos los días. Si tú ves los grandes artistas, los grandes pintores, la obra de arte es exactamente una síntesis fuerte de sentido y razón. No se puede ver una grande obra de arte que no hay las emociones, los sentidos de la imagen, el color del cuadro, de la escultura, si no hay un control racional del lenguaje, de la pintura, de la escultura y sobre eso. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos, que una de las prioridades de las Naciones Unidas, eso nace exactamente al poner juntos emociones y razones. En el sentido, la razón dice que todos somos lo mismo, somos seres humanos. Y la emoción me dice, si hay un hombre, una mujer que está esclavo, yo tengo una emoción, cuando hemos hablado de empatía, yo tengo una emoción, esta cosa me toca. No se puede haber una sociedad que desarrolle el derecho humano, sea los líderes políticos, sea los decidores, sea la opinión pública, no tiene estas dos cosas. Porque como razón, y sí, claro, somos todos iguales, pero lo veo feo. Es emocional. Si yo considero que la razón que me dice, yo veo una mujer fea, un hombre feo, o otra cosa que podemos decir, que no es bello, que es un viejo con drogado. ¿Qué hace? Esto va a morir, ¿qué importa de esto? Esas son emociones. Ahora, si las emociones se manejan con la razón, el derecho humano pasa. Si no se hace declaración, hacemos ley que todos tienen el mismo derecho. ¿Para qué? Para que a mí no me importe de los otros. No me importa del sentido que no tenga una emoción. ¿Te recuerdas la emoción? Hemos dicho, tiene una atracción. Esto, si tú me dices, ve ahora esa gente no tiene emoción, sí que tiene, pero tiene emociones negativas. Que lo pone el eco de esta gente. No sé si se entiende. Sí. Y también habló sobre los valores que están relacionados con la emoción y con la razón, porque uno hace juicio de las situaciones buenas o malas. La gente que carece de estos valores, como criminales, violadores, etc., ¿se le podría atribuir a que carecen de alguno de estos tipos de conocimientos? ¿Podría ser el emocional, quizás la razón o el pensamiento? Sí, es que, como hemos dicho, la emoción tiene una fuerza tal que puede destruir la razón. Si yo estoy en un entorno de inseguridad, que mi vida está insegura, en el trabajo, en el comer, en donde vivo, claro que la parte de la razón me dice,
es el injusto. La emoción me dice, tú tienes que reaccionar fuerte, matar gente, hacer esto, esto otro. Allora, en ese sentido, decimos que el manejo de la justicia, que tiene que ver cuál es la parte de la responsabilidad consciente y cuál es la parte de la reacción emocional. Hay madres que matan a los hijos. Hemos hecho un proceso en Italia hace años. Aquí entramos en la psicología porque esta madre estaba disociada. Ella decía que no la había matado, ella quería su hijo. Pero fue un momento de psicosis, que es una disociación de la psicosis, la construcción de los significados, que crea una separación de la realidad. Y por eso la agresividad que él tenía para su experiencia se puso sobre los hijos. Y por esto ahora uno va a llamar a un psiquiatra, pero es como es la situación. Pero esto, en la discusión que estamos haciendo, es solo para decir que usted puede ver que todos los momentos de nuestra vida no vivimos así. Vivimos con sentido, emoción y razones. En la mezcla de esto, el desarrollo tiene que visualizarlo y verlo cómo manejarlo, así como la educación tiene que manejarlo. ¿Hay otro? ¿Qué le pareció? ¿Estas cosas son nuevas? ¿Nuevas? ¿Lo sabían? Uno sabe que vive de razones, que tiene emociones. No debería saber. Pero me parece que es un poco distinto verlo de manera más sistemática, más ordenada, más simple. ¿Sí? Hay pensadores como Maturana que dicen que biológicamente los seres humanos somos colaboradores. Entonces, ¿cómo pasó que cuando nosotros comenzamos a pensar y crear sociedad, creamos una sociedad que es competitiva y egoísta, siendo que la mayoría y la cantidad de emociones que teníamos en ese momento eran de colaboración? Sí, el tema de la colaboración, justamente empieza de una situación biológica. El tema de la colaboración es fundamental para resolver problemas de vida. Si tú vas al principio de la historia, los cazadores, cuando tenían que matar un animal salvaje, tenían que colaborar, porque las mujeres, si usted ve, las mujeres trabajaban, tenían un papel, los hombres más fuertes tenían otro papel, los niños tenían otros papeles. Para guardar la vida es necesario colaborar. Mira, aquí se está continuando a realizar esto. La discriminación, la competición para exclusión es una forma de colaboración. Es la colaboración. No tiene que imaginar que todos nos queremos. Que necesitamos el papel, necesitamos que el otro haga alguna cosa para la vida de la comunidad. Pero si hay jefe, hacemos el ejemplo de los primates, de los niños, si hay un jefe que tiene que guardar la vida del grupo, él piensa que él tiene que comer más para que él tiene que cuidar a los otros, o él tiene el poder, él coma y los hijos de los otros mueren. Para decir, colaboración significa que hay forma de relaciones, siempre hay forma de relación. En relación a la forma de poder, aquí hay el tema. En relación a la forma de poder se realizan formas de colaboración que crean discriminación, y formas de colaboración que quieren de juntar los recursos, de juntar las fuerzas. No cambia el tema. Y por eso depende cómo la civilización ha desarrollado esto. Por ejemplo, el hecho que los esclavos tenían un papel importante, pero también el colonialismo, los dueños que necesitaban mucha gente que ayudaba, esa es una estructura de colaboración, pero con niveles distintos, porque había una forma de poder, una forma de conocimiento, donde la colaboración estaba en función del mantenimiento de un poder
de una discriminación de derechos. No sé si está claro. Otro, si no terminamos, parece que el tiempo